cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Listo, estamos al aire, ¿no? Ahora sí, estamos al aire ya. Bienvenidos a la segunda hora. Un poco tarde, sí, porque no sé qué pasó, que no salíamos al aire. Estuvimos hablando en interno nada más, creo. Pero ahora sí, ¿no es cierto? A ver, señor Chinchillico, cerciórate que todo esté saliendo bien. Siempre monitoreando, ¿no es cierto? A ver, estoy monitoreando, ¿ya? Sí, ahora sí creo, ¿no es cierto? Me tienes que avisar, pues, señor Chinchilico, si estamos saliendo o no, así. Listo, ahora sí. Listo. Imaynalla kapachankichis, niña turaykuna, maypiñan, y maruaypiña, y caruaypiña, karikapachanquis. Chiriwan wairawan. Intichaps rupayamushan, mi ñañachay turachay. Qué lindo, ahí nos han enviado bonito las fotografías y videos. Ahorita vamos a publicar. Profesora, me autoriza, ¿no es cierto? La publicación, ahí esas fotitos que me envía, la participación de los niños en estos concursos internos que vienen haciendo, pues, en la institución educativa de Patán. Aplausos, señor Chinchillico. La institución educativa José Carlos Mariátegui está de aniversario. Y como les digo, pues nos han enviado ahí algunas fotitos de los niños. ¡Qué bonito! Ahí están de celeste, jugando también, haciendo algunos jueguitos tradicionales, ¿no? ¡Qué lindo! Entonces, vamos a publicar en un rato, Profesora, ¿no es cierto? Me está usted autorizando, profesora Marisol. Perfecto. Saludando también, por supuesto, a la institución educativa. Ahora sí, saludamos a mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno, el grupo más alegre, el grupo más contento, el grupo más social, el grupo, ¿qué más? Todo. A ver, entonces ahí saludamos, ¿ya? A ver, saludamos a mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno. Vuestra amiga Liz Aldívar les envía saludos, en especial para Alfredo Salazar, que está vigente en este grupo. También está Allen Bento, dice Lisbeth, dice buenas tardes. Un saludito para la gentita de Andamio, el grupo de los Llanas. Para Yomar Llana, para Jan Ilaquita, está bien dicho, ¿no es cierto? Rolando Pucho. Saludos para el grupo Los Llanas. ¿Y por qué les han puesto Llanas? Están de negro, ¿no es cierto? Yo me imagino el invento, por eso les pusieron así. Ya, y también el saludito. ¿Qué será de mi amigo Eduardo? ¿Qué será de mi amigo el Dino? ¿Dónde estará? ¿Qué será de mi amiga? ¿Ves? Hasta me he olvidado su nombre ya. Mi amiga, ¿cómo se llama? Ya me olvidé hasta su nombre. Pero para todos mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno. Ahí está, Verónica. Maglia eres Verónica, ¿no? Maglia eres. Alfredo ahí nos envía. Atentamente, Toreto Bento nos dice. Saludos entonces para todos nuestros amigos que a esta hora de la tarde están full sintonía, en especial Alfredo Salazar en Puno, nos dice, ¿no es cierto? En Punito está. Cusapone. Yo las quiero, a las 4 las mantengo. Seguimos de aniversario, claro, todo el año estamos pues cumpliendo 12 años, por supuesto. Día central ya pasó, pero seguimos de aniversario, ya no se olviden, si usted quiere mandar todavía saluditos por su aniversario, se olvidó la vez pasada el 11, entonces no hay problema, nosotros todavía podemos... Listo, está quedando Expoferia, Expo Perú, Los Andes, Apurímac 2022.
Escuchen, van a participar más, ya han instalado 100 stands, uno de ellos es de Minera Las Bambas, que también va a estar allí, porque patrocina justamente Minera Las Bambas este Expo Perú, los Andes Apurímac 2022, a desarrollarse 16, 17 y 18 de septiembre en el Estadio El Olivo de Abancaycito. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. También están patrocinando Sauder Perú, Molle Verde, a ver, dice Pepas de Oro, también Minera Máximo Jesús. Ahí está organizando el gobierno regional de Apurímac, Mancomunidad Regional de los Andes, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Prom Perú. Están organizando. 25 compradores de diferentes países estarán pues en nuestra región. Se estima que tendremos 20,000 visitantes que generarán pues el negocio por más de 15 millones de soles. Eso se estima. Ojalá podamos superar realmente esas estimaciones, porque necesitamos la economía, obviamente, en nuestra región, ¿no es cierto? Porque me diste una vez, quieres llevarme al juez. De todas formas necesitamos reorganizar, necesitamos mostrarnos al mundo, necesitamos de todas formas, señora Caballero, pues dinamizar nuestra economía. Estarán compradores, inversionistas, más de 25 países, como les decía, compradores de Europa, Norteamérica, Asia y América Latina. Estos días 16, 17, 18, ya nada falta, señora Caballero. Dicen nadita falta. Hay piñas que tú pegamos onches. A su pasri que jojo lacta con amantamos con ataca. Papanchis con ataca huechis onches. Y me iman arwas con ataca huechis. Cheicha con atarwas onches. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto que sí. Tenemos por ahí algunos videitos que están promocionando desde el gobierno regional de Apurímac esta feria tan importante. Nosotros también vamos a estar difundiendo. Ya en unos instantes vamos a poner en nuestra plataforma también para poder pues promocionar esta feria, porque es una feria de todos, para todos, ¿sí o no? Ahí veo el exitoso lanzamiento que se ha desarrollado también de esta expoferia. Chay piñacha pikunan a ver puririnquis kay Cotabambas llaqtamanta ñañaykuna turaykuna willarichicamuchistaja, Cusco va a estar, sí, claro, muchas regiones va a estarán también ahí, compradores, como les decimos, pues de muchos otros continentes. Kinuata seri que picos pachinkachitamga como ahí marachcha ñañachay turachay, y makunata tjapangakori, que llaqtanchis kunamantaria. Podríamos llevar pues seguramente ahí por lado de Akira, ¿no es cierto? Están desarrollando este proyecto de lana de cuña, ¿sí? ¿Cierto? De alpaca, ¿ya? Y estos digamos prendas que ellos mismos lo están desarrollando, lo están ejecutando, y sería bueno mostrar esto, ¿eh? Ojalá desde el distrito de Akira podamos llevar representantes de nuestros hermanos productores pues de lana de alpaca, ¿no es cierto? Y bueno, ellos ya seguramente estas prendas de vestir estarían llevando. Qué bonito, ojalá sea así, de la tarde con 42 niñachay turachay por irikusunch y me iman ruani kashay una kashan ruana psa nape kusunch nape kuna kajtemps asuipas. A ver, vamos a revisar pues nuestro Facebook. A ver, busca señor Chichilico. ¿Hay alguien que está saludando o no? No hay nada. Se paralizó. Me hayas olvidado. Ahora sí, les pongo otro temita musical para que les acompañe esta tardecita. Una tardecita soleadita en algunas partes nubladitas, con vientecito. Mi corazón. Roxanita Wilka, paikunapsta aquí para más once munamunechata ñañachay turachay ama bajorkuspa mallakirukuspa munamunella purikusonch bichaymampas uraymampas kinraymampas mailado mampas wayno chanchiskunata piukuspa asilla kusilla churayrampas Roxanita Wilka taki para más onchis.
La libertad hace libre al hombre. ¿O qué dirás, Roger Condori? Para toda la gente enamorada, así, así, así. ¡Ay, Chinita! Sigue cantando y encantando. Cada vez que canto llorar quisiera, porque sufro mucho cuando me oigo. Mi voz se quebranta, corazón mío, quizás poco a poco estoy muriendo. Mi voz se quebranta, corazón mío, quizás poco a poco estoy muriendo. Esta es mi vida, esto es mi mundo, viviré cantando, esto es mi vida. Esta es mi vida, esto es mi mundo, viviré cantando, esto es mi gusto. Para mi padrino, Pascual Mesa Guamaní, por Libitaca Chumbivilcas, arriba los chumbivilcanos. Esos carilazos, bailando, gozando, gozando, bailando, cheleando. Y nos vamos a Jumeli, Reina Arias, Nazario Arias, María Wilca. Zapatea, zapatea, zapatea. Una vueltecita y otra vueltecita. Muévete, 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 muévete. Mi gente de Quillabamba, Echarati, Santa Rosa. ¡Chinita!
Puerto Maldonado, Madre de Dios, Julia Capuno, Tacna, Boqueo, Arequipa. Así se baila, así se goza. Y lo digo de corazón. Maldito amor. Ahora sí nos toca compartir con ustedes nuestra lectura. Claro, tenemos que leer siempre un poquito, tenemos que actualizarnos, tenemos que conocer nuestras historias, a través de las leyendas que tenemos, ¿no es cierto? Y tenemos entre manos la leyenda, Relato de mi Cotabamba, ¿se acuerdan, no es cierto, de este librito? Espero que no se hayan olvidado, ¿ya? Nos toca leer ahora sí, ahí está, El Cerro Yabejorco. Esto sí, lo hemos leído ya, ¿no es cierto? Ya lo hemos leído. Laulico y el magnífico Cacacárcel, ¿qué tal? Ey, sí, ese sí está excelente, vamos a leer entonces, ¿ya? A ver, señor Chinchilico, saque el libro, ahí está, tenemos el libro ya listo para poder compartir con ustedes esta lectura que siempre las damos, ¿no es cierto? En este horario y en este programa Su Majestad el Huayno, ñaña chay, turachay, aceps que kashan que el libro, Relato de Cotabambas, monamune que el libro tariki, aceps guatantiñariki, esta vez vamos a compartir con ustedes sobre el relato de Laulico y el magnífico Cacacárcel, escrita por Madeline Cosco de la Institución Educativa César Vallejo. Dice así el relato: hace ya muchos años, cuando el distrito de Chalhuahuacho era muy pequeño, vivía en ese lugar el niño Laulico con sus padres. Su madre era casi anciana. En ese tiempo Chalhuahuacho estaba en un enfrentamiento con la hacienda Pamparqui, debido a que los pobladores acusaban a esa hacienda de tener raptado a su apu Guamaní. La población acordó formar grupos para ir a la hacienda, dice, a rescatar a su apu, quien, según decían, estaba encerrado en ese lugar, incluso con la cabeza cortada. Y cuando las personas asignadas iban a buscarla, solo unos pocos regresaban con vida. El padre de Laulico fue para su mala suerte y la de su familia falleció. El niño sufrió y desde muy pequeño tuvo guardado un gran rencor, al punto que juró vengarse a toda costa, convirtiéndose en un niño vengativo y odioso. Pasaron los años y el niño formó un grupo con otras personas que habían perdido a sus familiares. El objetivo era vengarse de la hacienda y hacer que decaiga totalmente. Así se convirtieron en delincuentes e iban a la hacienda a robar ganados y cosas para su pueblo, como cobrándose el daño causado. Los habitantes de Pamparqui denunciaron a Laulico, pero como él ya estaba acostumbrado a vivir hurtando, pues no fue novedad. Había un grupo de soldados designados a la captura de Laulico. Una noche, mientras él estaba durmiendo en un lugar algo apartado con una mujer, lo agarraron desprevenido. La mujer, que se llamaba Balicha, era su amiga de la infancia. Cuando Balicha abrió la ventana para ver qué sucedía, recibió un disparo y la mataron. Laulico tenía la oportunidad de escapar, pero al ver muerta a la mujer que tanto le gustaba, pues se quedó paralizado y los soldados lo pudieron capturar.
Los soldados llevaron a Laulico al caja cárcel que queda en Akira, haciéndolo caminar amarrado a uno de sus caballos. Laulico estuvo 3 días y 3 noches encerrado en una celda oscura que estaba al fondo del calabozo, sin probar bocado ni siquiera una gota de agua, pero todos decían que se lo merecía. Después de esos 3 días hubo un juicio al que asistieron autoridades que condenaron cruelmente al acusado, como también asistieron personas que estaban de su lado y que lo apoyaban. Estos fueron los diálogos en el juicio. El juez le dice: ¿por qué tienes tanto odio a ese lugar y qué te hicieron todos ellos? Laulico responde: me hicieron mucho daño a mí y a mi familia, y además tienen secuestrado a nuestro Apu Wamaní. El juez le dice: ¿quién es ese Apu que mencionas? Laulico responde: él es el que nos bendice, sin él nuestro pueblo no produciría nada, es nuestro Dios, gracias a él nuestro pueblo está bien, pero si él no puede estar con nosotros, nada será como antes. El juez le pregunta: ¿pero solo por eso robaste todos esos ganados? Laulico le responde: sí, quiero que se haga justicia. El juez le pregunta o le dice: ese hombre está loco, no le hagan caso, llévenselo, dijo así el juez. Se llevaron a Laulico a su celda por orden del juez, pero sus familiares trataron de ayudarlo, llevándole una canasta de fruta en aquel día de visita. Dentro de dicha canasta se encontraba un pequeño cuchillo. El plan era que cuando el guardia se durmiera, Laulico aprovecharía para cortar las rejas, de madera que impedirían pues la salida del calabozo. Sus amigos ya estaban avisados del plan, así que esa noche Laulico cortó las rejas y huyó, escondiéndose en un lugar que nadie conocía. Al amanecer, los guardias vieron que las rejas estaban cortadas y que Laulico estaba prófugo. Las autoridades estaban desesperadas y lo buscaron, pero sin ningún resultado. Luego de un tiempo y de tanto buscar, lo hallaron y le condenaron. Caja Cárcel fue el lugar donde se asesinó cruelmente a Laulico, colgándolo en la horca. La cárcel ya no se utiliza para castigos. Hoy es un lugar muy visitado por personas que admiran su gran historia. ¿Quieres llevarme al ¿qué tal? Ahí está la historia de Laulico, que de hecho usted y yo debemos conocer y saber pues si es que estamos en Chalhuahuacho, si estamos en Akira, si estamos en Cotabambas, ¿no es cierto? Entonces ahí está avisados, están contados la historia de Laulico y el magnífico Caja Cárcel, escrito por Nadelin Cosco de la institución educativa César Vallejo. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos quienes han aportado para este libro, Relato de Cotabambas, a los asesores, a los profesores y también a los padres de familia. tu sostén tiene la culpa? 3 de la tarde con 59 minutos. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias, amigos, amigas y a todos quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde en Radio Surfui y Su Majestad el Huayno. Bueno, ahora sí, nos vamos. Perfecto, nos vamos. Gracias. Tupacunanchis Camaña Ñaña Turaykuna Cancunawaña Acepes Cachanariki Panaikich Ñañakichi Liz Saldívar. Unas papas no caja Ripuiracapus Paseracapus Pacarincutiéramos con este micrófono abierto y luego por la tarde con Su Majestad el Huayno. Enseguida viene Avenida Musical con Javiercito Chequia. Con él les dejo Tupacunanchis Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Primero ya no llegaste, igual la vas a Su Majestad el Huayno.